Hola, muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Mi nombre es Brian Riarte. En esta oportunidad tengo la dicha de presentar el debate de este año. Por un lado tengo por mi mano izquierda a Emanuel Vallejos. Un saludo para ti. Bienvenido. Gracias, Brian. Gracias, Esteban, por la invitación. Gracias a vos por la disposición también y gracias a los hermanos que están acompañando para escuchar un poco la palabra del Señor y yo gozoso de poder compartir algunos textos en esta noche. Y también tengo por otro lado a Esteban Daniel Ursúa. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y pues a darle. Bien, Emanuel Vallejos es de Buenos Aires, está radicado en Puerto Rico. Él es adventista y también Esteban Daniel es adventista, así que hoy van a estar polemizando un tema picante. ¿Dios es Trinidad? ¿Es una Trinidad? Hoy van a estar debatiendo este tema que es controversial. Así que le vamos a dar lugar a Emanuel Vallejos, ¿sí? Para que pueda exponer. Les recuerdo a todos, ¿sí? El esquema del debate se va a tratar de así, ¿sí? 15 minutos de exposición cada uno, 10 minutos de refutación, 10 minutos de preguntas y respuestas y 10 minutos de diálogo abierto. Espero haber sido claro en el esquema del debate, así que ya están todos avisados, así que ya le vamos a avisar a Emanuel para que pueda arrancar. Vamos a cronometrar el tiempo, ¿sí? Cuando yo te indique, inicia. Ok. Bien. ¿Estamos listos? Sí, gracias. Perfecto. Arranca, Emanuel. Bueno, lo que vamos a compartir ahora es una alternativa a la visión más común acerca de Dios, ¿sí? La Biblia declara que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4 es un texto muy conocido que nos dice que hay un solo Dios, y hay innumerables textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que dicen que hay un solo Dios, y los cristianos nos consideramos a nosotros mismos monoteístas, a diferencia de los musulmanes o judíos que nos consideran a nosotros politeístas por el tema de la Trinidad. Hay algunas cosas que son innegables que no me voy a extender demasiado, pero la Biblia declara de manera muy tajante de que el Padre, el que aparece como el Padre en la Biblia, es Dios. Para ejemplos tenemos 1 Corintios 1:3 que dice Dios nuestro Padre, Gálatas 1:3 que dice Dios el Padre, y así hay innumerables textos que hablan acerca de un Dios que se lo denomina el Padre. Ustedes pueden leer todas las cartas de Pablo, todas las salutaciones de Pablo, y van a ver que en todas sus salutaciones Pablo dice Dios el Padre y el Señor Jesucristo, y a veces hasta dice Dios el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y aunque diga las tres cosas, siempre dice que Dios es el Padre. Yo voy a demostrar, o voy a tratar de demostrar acá una alternativa a la versión de la Trinidad clásica del cristianismo. El tema, el gran problema que se encuentran los cristianos en esta cuestión es que la Biblia también dice que Jesús es Dios. Por ejemplo, en Isaías 9:6 se lo llama Dios fuerte, en Mateo 1:23 se lo llama Dios con nosotros, en Romanos 9:5 se lo llama Dios sobre todas las cosas, en 1 Timoteo 3:16 se lo llama Dios manifestado en carne. Entonces, acá hay un problema porque al Padre y al Hijo, a ambos se los llama Dios. Sin embargo, la Biblia dice que hay un solo Dios. ¿Cómo conciliamos estas cuestiones? También muchas veces se dice que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. En realidad no me voy a meter en este tema, pero lo que sí voy a decir es que el Espíritu Santo de manera representativa se lo llama Dios. No voy a entrar en este tema, pero sí la Biblia llama al Espíritu Santo Espíritu de Dios. Por ejemplo, en Romanos 8, del 9 al 11, lo llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Vemos que no es algo claramente definido, por lo tanto no me voy a meter en algo que no es claramente definido en la Biblia, pero vamos a poner que la Biblia llama al Padre Dios, al Hijo Dios y al Espíritu Santo Dios. Ahora, ¿cuál es el problema que se encuentran los cristianos? Que dicen, bueno, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, tenemos que llegar a dos conclusiones posibles. Una, que es inaceptable en realidad, es que hay tres dioses y eso no lo vamos a aceptar nunca porque seríamos politeístas, pero hay dos opciones que les quedan al cristianismo, que uno es el unitarismo, que es un Dios manifestado en tres formas distintas,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona, un solo ser, que se manifiesta de tres formas distintas, que no es el tema de esta noche. Y la otra opción, que es el tema de esta noche, que entiendo que es lo que sostiene mi oponente, es que Dios es un Dios formado o compuesto por tres personas. Y uso esa expresión porque, por lo menos es la que aparece en la literatura adventista contemporánea, ¿no? La literatura adventista dice un Dios formado por tres personas, ¿sí? O compuesto por tres personas. El gran problema con esto es que esas no son las únicas opciones, y si dejamos que la Biblia se explique a sí misma, vamos a ver que hay otra opción, que en realidad la Biblia llama a Dios no solamente al Padre, no solamente al Hijo, sino que también llama a dioses a los ángeles, por ejemplo. En Salmos capítulo 8, versículos 5 y 6, dice que nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles. Esa palabra que aparece ahí es la palabra dioses, aunque está bien la traducción ángeles, porque en Hebreos capítulo 2, verso 7, se vuelve a citar este pasaje en el Nuevo Testamento diciendo que Cristo fue hecho poco menor que los ángeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ángeles son superiores a nosotros, ¿sí? Y segunda de Pedro 2:11 dice que los ángeles son mayores en potencia y en fuerza que el ser humano, ¿sí? No solamente se le llama dioses a los ángeles, sino que se le llama dioses a los ángeles caídos, a los ángeles malos. En este caso la Biblia lo llama a los demonios, lo llama dioses y lo llama dioses ajenos inclusive. En Deuteronomio 32, 16 al 18 dice que Israel provocó a Dios con dioses ajenos, y dice que ofrecieron sacrificio a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. O sea que los ídolos, que son las estatuas, no son nada en realidad, pero representan a dioses, y esos dioses ajenos eran demonios, es decir, ángeles caídos. Por lo tanto, los demonios también son llamados dioses. En Salmo 106, 36 al 38, también dice que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y, o sea, esos dioses falsos eran esos demonios. Y en 1 Samuel 28, 13, se menciona de que cuando el rey Saúl fue a consultar a la pitonisa de Endor, dice que esta pitonisa vio dioses que subían de la tierra, que sabemos que eran los espíritus de demonios que representaban al profeta Samuel. Y también en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, se lo llama a Satanás el Dios de este mundo. O sea que no solamente se lo llama Dios al Padre, al Hijo, se lo llama también Dios a los ángeles, se lo llama Dios a los demonios, y también se lo llama Dios a los hombres. En Salmos 82, versículos 1, 6 y 7, dice así literalmente: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, ¿sí? Y también dice: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y quiero destacar una cosa acá, porque cualquiera podría decir que la palabra Dios acá no es la misma que se aplica al Padre o al Hijo. Sin embargo, en Juan capítulo 10, a Jesús lo acusaron de querer hacerse Dios. A Jesús dice que lo iban a apedrear porque él, siendo hombre, se hacía Dios, y Jesús cita el Salmo 82, que habla de los jueces de Israel o de los magistrados, de seres humanos, y dice: la Biblia dice que ustedes son dioses. Esto está en Juan 10, 32 al 36, y dice: ustedes son dioses y me quieren apedrear porque yo dije soy hijo de Dios. O sea, Jesús podría haberse llamado a sí mismo yo soy Dios, pero él no dijo yo soy Dios, dijo yo soy el hijo de Dios, y ellos lo querían apedrear, que ellos a sí mismos se llamaban dioses. O sea que vemos que estamos hablando de la misma palabra aplicada de la misma manera, simplemente como una cuestión de autoridad. Es decir, que hay seres humanos que reciben la autoridad de ser dioses, como es el caso de Moisés en Éxodo 7, versículo 1. Ahora, ¿cómo se concilia esta idea de que hay muchos dioses con la idea de que hay un solo Dios? Deuteronomio 10, 17 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. O sea, la Biblia plantea que ese Dios único es un Dios que está por encima de todos los dioses. O sea que no importa que a Jesús lo llamen Dios, o que al Espíritu Santo lo llamen Dios, o que a los ángeles inclusive lo llamen Dios, porque hay un Dios que está por encima de todos los dioses. Lo dice Josué 22, 22, el Dios de los dioses, Salmo 50, 51, el Dios de dioses Jehová. O sea, hay muchos textos en el Antiguo Testamento que dice que hay muchos dioses, pero que todos esos dioses adoren al verdadero Dios. Por ejemplo, Salmos 97, 7 y 9 dice: adórenle todos los dioses, porque tú, Jehová, eres excelso. Así que Jehová, este único Dios, está por encima de todos los que se llaman dioses, ¿sí? Se lo menciona en Salmo 135, 5, Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Jesús lo dijo de otra manera: mi Padre, en Juan 10, 29, mi Padre es mayor que todos. En Juan 14, 28 dice: mi Padre es mayor que yo. O sea que aunque Jesús pueda llamarse Dios, Jesús dice que su Padre es mayor que él. O sea que acá estamos identificando a ese Dios sobre todos los dioses como el Padre, la persona del Padre. Y Juan 20:17, Jesús dice así:
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, cuando nosotros leíamos, nuestro Dios es mayor que todos los dioses, Jesús dice, mi Padre es vuestro Padre y mi Dios es vuestro Dios. O sea, que ese Dios que está por encima de todos los dioses es ni más ni menos que el Padre. Ahora, ¿cuál es el pasaje que de manera más elegante y más perfecta presenta esta cuestión? Es 1 Corintios 8, versículos del 4 al 6, cuando el apóstol Pablo se encarga de definir que los ídolos en realidad no son nada, que las estatuas no son nada, que hacen las naciones, pero sí él declara de que hay dioses. Dice así, sabemos que el ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un solo Dios. ¿Cómo va a decir Pablo que hay un solo Dios cuando en realidad vemos en la Biblia que hay muchos dioses, pero que hay un Dios por sobre todos los dioses? Bueno, Pablo se está refiriendo a ese Dios que está sobre todos los dioses. Entonces dice, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y quiero destacar esto porque esto elimina la posibilidad de que estemos hablando simplemente de dioses falsos de la imaginación de las personas, sino que está hablando de seres reales que están en el cielo y que están en la tierra. Dice, aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, más para nosotros solo hay un Dios, y ahora dice quién es, el Padre, de quién son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que ese único Dios que está por encima de todos los dioses es el Padre, y vamos a ver que lo dice Jesús también. Pero en la Biblia, para poder distinguir a este Dios de todos los dioses, para poder destacarlo de que está por encima de todos, se usa una palabrita, que es una palabrita muy sencilla, que siempre estuvo delante de nuestros ojos y nunca la vimos, que es la palabra altísimo. A este Dios que está por encima de todos los dioses, que es el Padre, se lo llama el Dios Altísimo, ¿sí? Y lo podemos leer en Salmos 83, 18, que dice así, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre la tierra. Y destaco esta palabra. La Biblia dice que Él es solo altísimo sobre la tierra. Salmo 57, 2 dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Nuestras oraciones van dirigidas al Dios Altísimo. En Mateo 6, 9, Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, Jesús identifica al Dios Altísimo que está en el cielo y que está en lo alto como su Padre. Ahora, quisiera destacar una cuestión más. ¿Cómo se lo llama a Jesús? ¿A Jesús se lo llama el Dios Altísimo? No, en Marcos 5, 6 y 7 dice que un endemoniado que tenía un demonio que conocía la jerarquía celestial, obviamente porque estuvo en el cielo y vio a Dios y vio a Cristo, dice que lo llamó Jesús, Hijo del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Cómo lo llamaron a Cristo? ¿Dios Altísimo o Hijo del Dios Altísimo? Lo llamaron Hijo del Dios Altísimo. O sea, por más que Jesús sea Dios y se lo llame Dios, en realidad Él no es el Dios Altísimo, es el Hijo del Dios Altísimo. En Lucas 1, 31 al 35 se lo vuelve a llamar Hijo del Altísimo. El ángel le dijo que ese iba a ser su nombre, iba a ser llamado Hijo del Altísimo, y el poder del Altísimo iba a cubrir a María, iba a ser llamado Hijo de Dios. En Lucas 6, 35 al 36 se vuelve a mencionar esta cuestión, pero lo menciona Cristo y Cristo identifica a su Padre como el Dios Altísimo. Dice así, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, él dice que para ser hijos del Altísimo tenemos que ser como nuestro Padre. Recuerden que Jesús decía, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Dios de Cristo es el Dios sobre todos los dioses, es el Altísimo y es nuestro Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 8, 6. Ahora, antes de terminar, porque yo no sé cuánto me queda, antes de terminar quisiera destacar una cuestión. Tengo muchos versículos, pero sé que no van a entrar, pero me gustaría destacar una cuestión que va a dar pie para otra arista que no la voy a desarrollar. Pero si bien a Jesús se lo llama Dios y a los ángeles se lo llama Dios, la Biblia se encarga de mostrar cuál es la diferencia entre Jesús y los ángeles. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Es verdad que a Jesús se lo llama Dios y a los ángeles se lo llama Dios, pero hay una diferencia sustancial. Es que Jesús es de la misma sustancia que el Padre, y eso lo dice Hebreos 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos habló por su Hijo.
O sea, se establece que Dios es el Padre y que nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice que por quien asimismo hizo el universo, se responde la pregunta de con quién hablaba Dios en Génesis diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen. Era con su Hijo, dice el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad. Jesús se sienta a la diestra del Padre. El Padre no se sienta a la diestra del Hijo, el Hijo se sienta a la diestra del Padre y eso fue antes de que el mundo fuese. O sea que no tiene nada que ver con la encarnación de Cristo, porque en Juan 17 Jesús le dice al Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, antes de que Jesús bajara a la tierra, se sentaba a la diestra del Padre y no el Padre a la diestra del Hijo. ¿Sí? Así que estamos reconociendo a un solo Dios personal que es el Padre. Ahora dice, hecho tanto más superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque, y acá viene la cuestión de la diferencia entre Cristo y los ángeles, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré al Padre y él me será mi hijo? O sea, ¿qué diferencia hay entre el Padre, entre el Hijo y los ángeles? Que el Hijo es el Hijo engendrado de Dios, los ángeles son criaturas de Dios, pero Cristo no es una criatura, sino que por medio de él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, lo dice Colosenses capítulo 1. O sea que todo lo que fue creado por medio de Cristo, por lo tanto Cristo no puede ser nunca creado, sino que es engendrado por el Padre. Muchas gracias. Entonces dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y fíjense esto, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿qué dice? Adórenle todos los santos ángeles de Dios. O sea que cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, no le dice yo te engendré. Se lo dijo antes de introducirlo en el mundo. Cuando lo introduce en el mundo, como Cristo se hace poco menor que los ángeles, le dice a los ángeles, por más que Él sea menor que ustedes ahora, adórenle todos los ángeles de Dios. Hasta aquí mi exposición. Hay muchos otros textos que espero poder presentarlos en los otros espacios. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias en exposición. Así que ahora le va a tocar a Esteban exponer. Ahora le voy a indicar cuando exponga. ¿Está preparado, Esteban? Listo. ¿Sí me escuchó? Arranca. Sí. Ahora arranca. Ok. Bueno, a diferencia de lo que Emanuel Vallejos acabó de exponer, nosotros sí creemos, o bueno, el trinitarismo sí cree en tres personalidades individuales, no tres dioses. Primeramente, lo que debemos de destacar un poco es Génesis 1:2. Génesis 1:1 y 2 dice que Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero no solamente eso, dice que también estaba alguien más activo ahí, que es el Espíritu de Dios. Bueno, a diferencia de Emanuel Vallejos, nosotros creemos que el Espíritu de Dios, ese genitivo de Dios, es un genitivo de pertenencia. Ese genitivo de pertenencia alude a un agente. Quiere decir que el Espíritu Santo es el agente de Dios, ¿sí? No solamente Cristo estaba en la creación, también el Espíritu Santo. Job 33:4 y Salmos 10, 104:30 dice que el Espíritu de Dios lo formó, ¿sí? Y el soplo del Altísimo, ¿sí? Le dio vida, ¿sí? Entonces, bueno, primeramente para empezar a poner bases ahí, Juan 1:1 y 2 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿sí? Y en el 3, en el 2 y 3 de Juan 1 dice que Cristo, por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas. Bueno, ese genitivo es un genitivo medio, de agente medio, ¿sí? Algo que me gustaría resaltar aquí es que el genitivo medio no es como un instrumento que Dios utilizó, ¿sí? Sino que es un agente que, como cuando un arquitecto plasma algo y el agente está ahí para realizar la acción, ¿sí me explico? O sea, el Cristo o la creación es a causa de Cristo, ¿sí me explico? No viene por causa de Él, ¿sí? Sino es a causa de Él, porque todo lo que Él es, de lo que Él hizo es para Él, ¿sí me explico? Entonces, bueno, primeramente tenemos eso, que el Espíritu de Dios también estaba en la creación, ¿sí? Isaías 48:16 dice que Cristo, hablando Cristo mismo, dice que es enviado por el Padre y por su Espíritu, ¿sí? Nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios también, como dice Hechos 5, que me gustaría resaltar un poco aquí, dice que Ananías, primeramente, Ananías y Zafira
mintieron, ¿sí? Mintieron al Espíritu Santo. Y dice que no le mintieron a cualquier persona, sino ¿a quién? Al Espíritu Santo fue el que se le mintió. Vemos también en Mateo 12 que el Espíritu Santo se le blasfema contra el Espíritu Santo. O sea, yo tengo que defender primeramente la posición trinitaria de que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo poseen las mismas cualidades. Primeramente segundo, Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí algo que tocó Emanuel Vallejos es que se puede decir que lo puso una categoría un poco mayor que los ángeles a Cristo, pero en realidad Juan 1.1 lo que dice, y a base de esto, aquí se utiliza un imperfecto, ¿sí? Cuando es en el principio era el verbo, ¿sí? O sea, antes de que todo fuera creado, ya existía el verbo con Dios, o cara a cara a Dios, ¿sí? Y no solamente eso, sino que el verbo también era Dios, y aquí utiliza un sustantivo cualitativo, ¿sí? El sustantivo cualitativo es que lo que es el logos o lo que era la palabra también lo es Dios, o sea, de la misma cualidad, ¿sí? Por eso es que Juan 1.18 dice que Cristo, adjudicándose a sí mismo, dice que a Dios nadie ha visto jamás, ¿sí? Sino el Dios único, que viene del lado del Padre. Entonces nosotros vemos aquí que el Cristo también es Dios, no solamente un Dios de una categoría diferente al Padre, sino Dios de la misma cualidad que el Padre, ¿sí? Después, lo que alcancé a escuchar aquí fue que Cristo verdaderamente está, se puede decir que está subordinado al Padre, como dice Filipenses 2, y esto sí me gustaría leerlo un poco para que pudiéramos entrar en contexto de lo que estoy diciendo. Porque lo que he estado viendo, un momento, Filipenses 2, Filipenses 2.6 dice que, aquí está, dice 2.6. Dice que él compartía la naturaleza divina y no consideraba, perdón, no, sí. Dice que no, en igualdad con Dios, tomando la condición de siervo, ¿sí? Y se hizo semejante a los hombres. Este verbo es un verbo en voz activa, en voz media, perdón. O sea, Cristo lo que hizo fue hacerse a sí mismo siervo, ¿sí? Él mismo se hizo menor que los ángeles. Y una vez ejecutando el plan de salvación y habiendo purificado como dice Hebreos 1.3, y habiendo purificado los pecados, lo que hizo fue hacerse mejor o mayor que los ángeles. Por eso es que cuando está en la tierra, Cristo le dice a los discípulos, a los fariseos, que Él es menor que el Padre, o que el Padre es mayor que Él. ¿Por qué? Porque estaba en ese sentido de subordinación. ¿Se me explicó? Entonces después, lo que hace Cristo es, después de esa subordinación, porque Él lo que hace es, lo que hace es liberarse, o más bien subordinar lo que es sus prerrogativas divinas, ¿sí? Como lo vemos en Apocalipsis 5, después de todo lo que hizo en la tronización del Hijo, se le son devueltas esas prerrogativas divinas. No quiere decir que se despojó de la divinidad, sino que se despojó de sus prerrogativas divinas, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, después dice Cristo que el Espíritu Santo vendría, cuando Él se ascendería, el Espíritu Santo vendría y Él lo llama el otro consolador, como lo dice Juan 14.16. Dice que ese consolador después dice que vendría del lado del Padre, como dice Juan 15.26. Este genitivo es un genitivo de fuente, ¿sí? Este Espíritu Santo vendría desde el lado o cercano del Padre, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos que el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre. Y no quiere decir que con personas signifique que sea humano, sino que es un ser que tiene personalidad, ¿sí? Que puede hablar, que puede tomar decisiones, que puede testificar. ¿Sí me explico? Después, Mateo 28.19, y aquí me gustaría resaltar un poco. Mateo 28.19, perdón. Mateo 28.19, aunque ese texto es muy atacado por el protestantismo, o bueno, los unitarios, perdón. Este texto es muy claro al mencionar a tres personalidades. Primero dice que, dice, vayan pues y hagan a todos los pueblos,
discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente aquí encontramos a onoma o nombre como singular. Entonces dice que bautícenlos en el nombre, ¿sí? No dicen los nombres, dice en el nombre, como que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo tienen el mismo nombre o la misma autoridad. Y luego tenemos aquí que cada uno de estos sustantivos, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, están precedidos por un artículo, por eso es que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y según la gramática griega, este artículo sirve para identificar, dar identidad a cada sustantivo. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que está separado por una conjunción copulativa kai o i. ¿Sí? O sea, si estuviéramos hablando de una misma persona, entonces hablaríamos de que el Padre, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, fueran la misma persona, pero no es así. Mateo se empeñó en escribir de esta manera, ¿sí? De separarlos a cada uno. Primeramente, Mateo dice que el Padre no es el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre en el Hijo, pero ambos, o los tres, poseen la misma personalidad. Lo mismo pasa con 2 Corintios 13:14, ¿sí? Donde igualmente aparece de la misma manera el sustantivo precedido del artículo, ¿sí? Tanto para Padre, para Hijo y para Espíritu Santo. ¿Cuánto me queda, perdón? No sé cómo vaya. Te quedan 7 minutos. Ok, perfecto. Muy bien. En la Biblia aparecen varias acciones que el Espíritu Santo ejecuta. Primeramente, dice Mateo 4:1, dice que él le es llevado al desierto a Cristo, ¿sí? Y aquí se utiliza que fue enviado por el Espíritu. Eso que es traducido por el Espíritu es un genitivo absoluto, agente, personal, ¿sí? Quiere decir que el Espíritu Santo llevó a Cristo prácticamente de la mano, ¿sí? Como un ser personal, ¿sí? Individual al Hijo, ¿sí? O individual a Cristo. Después dice que Romanos 8:14 que somos guiados por el Espíritu Santo como un dativo de agente, ¿sí? Como un dativo agente personal. Y después dice que vamos a ser resucitados o somos vivificados por el Espíritu como un agente medio. Quiere decir que el Espíritu Santo es utilizado por el Padre como agente, es utilizado por el Hijo como representante, como lo dice Juan 14:16. Juan 14:16 dice que cuando Cristo ascendiera, entonces enviaría al otro Consolador. Aquí utiliza un adjetivo griego halos, que es otro diferente, pero de la misma clase. No de la misma manera, sino de la misma clase. Quiere decir que el Espíritu Santo es independiente o es individual al Padre y el Hijo en personalidad, pero no en esencia, porque es de la misma clase que el Hijo. ¿Sí? Después se le menciona al Espíritu Santo en 2 Corintios 3:17 como Señor. ¿Sí? Dice que el Espíritu es el Señor. Y aquí utiliza un definido, un sustantivo definido, como el Espíritu es el Señor. ¿Sí? No quiere decir que Cristo es el Señor aquí, sino está hablando de que el Espíritu también se le llama Señor. Después en Jeremías 34:34 y poniendo el texto en Hebreos 10:16, dice que el Espíritu Santo habló, ¿sí? Que Jehová habló, pero después se le menciona al Espíritu Santo como Jehová. Entonces, bueno, para no hacerlo más largo, el Espíritu Santo es de la misma cualidad que el Hijo. El Hijo es de la misma cualidad que el Padre también. Y aunque sí es cierto, se le nombre de diferente manera al Padre como Dios Altísimo, Cristo es de la misma cualidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, Romanos 9:5 dice que Él le llama a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que Él está sobre todas las cosas, ¿sí? Porque por Él fueron creadas esas cosas. ¿Sí me explico? Después, Tito 2:13 dice que tenemos un Dios y Salvador. Juan 1:18 dice que a Cristo se le llama como Dios único. Y bueno, aquí me gustaría resaltar un poco porque el único, para muchos dicen, bueno, es que único es que hay uno solo, ¿sí? Único o uno, como lo vimos en 1 Corintios 8:6. Pero cuando se habla de único y uno entre los miembros de la deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se pueden utilizar intercambiablemente, ¿sí? Cristo es único Dios también, como dice Juan 1:18. Es único soberano. No quiere decir que el Espíritu, que Dios el Padre no sea soberano, como lo dice en Judas 1:3. ¿Sí? Entonces, al decir único, únicamente lo está separando de los demás dioses. No lo está separando del Padre ni del Hijo, ¿sí? Porque ellos son de la misma cualidad.
Lo único que está haciendo es separarlo, y como lo vemos en el contexto de 1 Corintios 8:5, es que está separando de los dioses y señores del verdadero Dios y Señor, que es Jesucristo, ¿sí? Que es Dios el Padre y Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y bueno, esto es lo que podría resaltar un poco de esto para empezarle a dar un poco de calentamiento a esto, cuando nosotros vemos al Espíritu Santo obrar de una manera individual al Padre y al Hijo, lo vemos también tomando decisiones absolutas, ¿sí? Y también hablando, por ejemplo, Hechos 13:2, que me gustaría resaltar un poco aquí. Hechos 13:2 dice que un día mientras ministraban, ¿sí? El culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, aquí quiere decir que el Espíritu Santo está hablando, ¿sí? No como una personificación, sino como una persona. Y dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo está dando, no solamente habla, sino también está dando una orden, que es separar. Y cuando está hablando de sepárenme, ¿sí? Está hablando de un dativo de ético, un dativo de sentimiento, o sea, sepárenme conforme a mí me respecta, conforme yo lo quiero, ¿sí? Quiere decir que el Espíritu Santo tiene ese sentimiento de persona para poder mandar, ¿sí? Y liderar alguna misión. No solamente se sujeta a lo que el Padre y el Hijo digan, sino que también puede tomar decisiones personales, individuales al Padre y al Hijo, siempre y cuando sea en pro de la salvación. Ahí detengo el cronómetro. Tuvo un inconveniente, Esteban. Ok, esperamos si querés. Sí, vamos a Bien, esperarlo a que se pueda acá se van, reconectar acá se van a ver tus dotes de, de moderador. de animador cuando hay que empezar a remar Sí. la transmisión. Pero, pero bueno, ahí estamos, ahí Disculpen, estamos. ¿eh? Sí, es que de Estamos. repente se va esto. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo, como íbamos, perdón, quiere decir que el Espíritu Santo toma decisiones también como agente absoluto y no solamente como agente medio. Sí, después en el 4 lo vemos aquí como agente absoluto y se utiliza la preposición hipo. Cuando utiliza la preposición hipo y no dia, es que es un agente absoluto. Dice que ellos fueron guiados por el Espíritu o llevados por el Espíritu. Esto quiere decir que el Espíritu Santo también se estaba moviendo ahí de una manera individual y absoluta como un agente. ¿Sí? No solamente un agente medio, sino un agente absoluto. Entonces, sin más ni más, pudiéramos decir que el Espíritu Santo no solamente tiene personalidad, ¿sí? También tiene la misma autoridad, el mismo nombre que el Padre y el Hijo, y bueno, toma también como agente y como esa autoridad que se le ha dado, como esa autoridad que tiene, también puede tomar decisiones como un agente absoluto, ¿sí? Um, Eso yo quisiera resaltar más que nada eso, porque pues como trinitario tenemos que defender o defiendo ese punto. No son tres dioses, como algunos lo ven, como algunos lo llaman, sino es un Dios, sí, en unidad o unificado, ¿sí? O sea, en personalidades son distintas, pero en esencia, en pensamiento, son el mismo, son uno, unificado. ¿Finaliza ahí, Esteban? ¿Ok? Sí, finalizamos. Perfecto, le queda 3 minutos. Pues ya. Digo, 3 segundos. Bien, entonces vamos a pasar por el bloque de refutación. ¿Sí? Así que ahora le va a tocar a Emanuel Es, refutar a su contrincante. Así es cuando sobre yo le indique. lo que él expuso, ¿verdad? Exactamente. Ok, Yo ahora cuando le indique, hermano, va a comenzar con sus 10 minutos de refutación. ok. ¿Sí? Bueno. Arranque, Manuel. Bueno, voy a tratar de refutar algunos puntos los más importantes para mí. Uno es sobre el Espíritu Santo o Espíritu de Dios. Si nosotros establecemos primeramente que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son exactamente la misma cosa, que es la manera en que se lo menciona en Romanos 8, como lo mencioné hoy, yo creo que hay la mitad del trabajo hecho. Ahora, ¿cómo entiendo yo el Espíritu Santo? Yo comparo un texto con otro. Voy a dar unas comparaciones. Daniel capítulo 2, versículo 1 dice que cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, dice que el espíritu de Nabucodonosor se turbó dentro de él. Eso es muy interesante porque el espíritu de Nabucodonosor, al parecer, yo entendería que se trata
de él mismo, ¿sí? O una personificación de él mismo. En Lucas capítulo 1, versículo 47, se menciona que María, cuando fue anunciada por el ángel de que iba a ser madre del Salvador, dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y por más que María es una persona, ella habla de su espíritu como si fuera otra persona y dice: mi espíritu se regocija. Ahora, es interesante que en la Biblia se lo llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, se lo llama Espíritu Santo de Dios, por ejemplo en Efesios 4:30, y así hay muchas formas de llamar al Espíritu, pero todas dan a entender de que se trata de lo mismo que con Nabucodonosor y lo mismo que María, aunque voy a hacer la aclaración: como el Espíritu Santo es un misterio, lo que yo voy a decir es incompleto, es solamente una faceta. Entiendo que hay una personalidad individual, pero eso está cubierto de misterio y yo no me animo a hacer declaraciones sobre eso. Pero sí voy a decir lo siguiente: en 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, Pablo dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y él está citando un pasaje literal de Isaías 40:13 que dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, el apóstol Pablo toma la palabra mente del Señor como un equivalente de Espíritu de Jehová, ¿sí? O sea que, digamos que el Espíritu Santo, yo puedo decir que es el Espíritu de Cristo, sí. Habla, enseña, siente, sí, va a hacer todo lo que haga porque Cristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a estar? Por medio de su Espíritu. Cuando Jesús se fue, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Entiendo yo que es la presencia de Cristo. De hecho, hay un par de pasajes, por ejemplo, en Salmo 139, versículos 7 y 8 dice: ¿cómo me esconderé de tu espíritu? ¿Cómo huiré de tu presencia? O sea, ahí pone que es equivalente el Espíritu de Dios como la presencia de Dios, ¿sí? Y 2 Corintios 3:17, que es el texto que citó Esteban, dice: el Señor es el Espíritu, pero no dice solamente eso. Dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, cuando dice el Señor es el Espíritu, se está refiriendo al mismo Señor al que le pertenece el Espíritu, que entiendo yo que es Cristo. Esto con respecto al Espíritu Santo. Quisiera pasar al tema de Ananías y Zafira. Yo mencioné que eso es una cuestión de simplemente de representatividad. Le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. Eso lo podríamos tomar, por ejemplo, con un par de textos que son bien claros. Uno de ellos es... déjenme ver, porque lo tenía por acá. Bueno, no importa. Uno es 1 Samuel capítulo 8, acá lo tengo. Solamente es por representatividad. Mateo 10:40, Jesús dice así: el que a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, Jesús le dice a los discípulos que si lo reciben a los discípulos, lo reciben a Cristo, y si reciben a Cristo, reciben al que le envió. Sabemos que el que le envió no es el mismo que Cristo, y Cristo no es el mismo que los discípulos, pero es por una representatividad. Con eso vamos a concluir de que los discípulos son Dios y forman parte con una unidad compuesta con Dios. No, en absoluto, es una representatividad. Y 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, Jehová le dice a Samuel que le dé un rey, porque ellos no han rechazado a Samuel, sino que lo han rechazado a él como rey, a Jehová. O sea, no te han rechazado a ti, sino que me rechazaron a mí. Al rechazar al profeta se rechaza a Dios. ¿Por qué? ¿Porque el profeta es Dios? No, simplemente porque el profeta representa a Dios. De la misma manera, si le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios, porque el Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra. O sea, es tan sencillo como eso. Eso es con respecto a Ananías y Zafira. Con respecto a Mateo 28:19, ¿sí? Antes de ir a Mateo 28:19, porque prefiero aprovechar el tiempo con otra cosa, ahí se mencionó que Jesús era Dios sobre todas las cosas, lo cual yo también lo mencioné y estoy de acuerdo que Jesús es Dios sobre todas las cosas, pero cuando dice la Biblia que Jesús es Dios sobre todas las cosas, no es sobre absolutamente todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 24 al 28, dice que al final, cuando se haya entregado el reino al Dios y Padre, Pablo dice que Dios y Padre, cuando haya batido todo dominio y toda autoridad y poder, porque es menester que Él reine, Jesús va a reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Esta promesa está en Salmo 110. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas, y escuchen esto, todas las cosas sujetó debajo de sus pies. ¿Por qué Jesús es Dios sobre todas las cosas? Porque alguien mayor que Él puso debajo de sus pies todas las cosas. Pero cuando dice todas las cosas, ¿sí?, son sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas.
Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. O sea, Jesús es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, ¿sí? Y todo está sujeto bajo sus pies, excepto quién, excepto su Padre, que es el Dios Altísimo. Y al final, cuando la muerte sea destruida, Cristo mismo se va a sujetar al Padre, ¿sí? Para que Dios sea todo en todos. O sea, mi Dios, vuestro Dios, mi Padre, vuestro Padre. Esto lo dijo Jesús bien claro. Y con respecto a Mateo 28:19, si es que me queda tiempo, me gustaría responder ese punto comparando simplemente ese pasaje con otros. El hecho de que la Biblia mencione que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no prueba en absoluto que Dios sea un Dios trino o triuno ni nada por el estilo, porque si no, por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos. Bueno, no lo tengo a la mano ahora, pero uno de los textos, bueno, acá lo tengo. Uno de los textos que menciona también 3 nombres que van a recibir los redimidos está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, dice que al que venciere, la iglesia de Filadelfia, se va a hacer columna de Dios, en el templo de Dios, dice que va a escribir sobre él el nombre de mi Dios, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aparte de que Jesús acá dice mi Dios muchísimas veces, refiriéndose al único Dios verdadero, al único Dios, dice que los redimidos van a recibir el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de la Santa Jerusalén. Y por eso nosotros vamos a concluir que la Santa Jerusalén es una persona de la deidad. No, en absoluto. Lucas 9, versículo 26 dice que cuando Cristo venga va a venir en la gloria suya, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Hay 3 glorias ahí. Está la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria de los ángeles. Con eso vamos a concluir de que Dios es un Dios formado por un conjunto de personas. No. O sea, de la misma manera, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no prueba la existencia de una Trinidad. Lo que probaría la existencia de una Trinidad sería un texto que diga que Dios es un Dios formado por 3 personas o algo por el estilo. Eso con respecto a Mateo 28, 19. Y bueno, hay varias cosas más que se mencionaron. Jesús es la misma sustancia que el Padre. Cuando él decía, por ejemplo, que el Padre y el Hijo eran de la misma categoría, yo creo exactamente lo mismo, por lo que mencioné de la diferencia con los ángeles. Jesús comparte con el Padre la misma sustancia, hecho de la misma sustancia que el Padre. De hecho, el apóstol Pablo dice que él es igual a Dios y no estimó ser igual a Dios. Y me gustaría enfatizar esa palabra igual a Dios porque si alguien es igual a Dios, significa que no es Dios. Es decir, no es la persona a quien es igual. Está justamente diciendo de que tiene las mismas características que Dios el Padre y está identificando a Dios como a la otra persona, no como al que es igual. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, está reconociendo justamente esto, ¿no? Que Cristo comparte con el Padre la naturaleza divina, por eso Cristo es adorado en la Biblia. Muchas gracias. Cristo es adorado en la Biblia, es adorado por los sabios de Oriente, es adorado por sus discípulos y el Padre dice que los ángeles deben adorarlo y es adorado por toda la creación en Apocalipsis capítulo 5, que es un tema que me gustaría después preguntar. Gracias. Te quedan 40 segundos. ¿Lo usás o terminas acá? Ok, concluye. Bueno, Esteban, active su micrófono. Ah, lo tiene Listo. encendido. Perfecto. Sí. Bueno, ahora le indico cuando arranque sus 10 minutos de refutación, ¿sí? Le hago recordar que tienen que rebatir lo que acaba de exponer su Claro. oponente, ¿sí? Bien. Adelante. Ok. Primeramente, Emanuel Vallejos dice que en Daniel capítulo 2 dice que el espíritu de Nabucodonosor y compara el espíritu de María con el espíritu de Nabucodonosor. Pero el contexto clave está en 1 Corintios 2:11, donde dice que el espíritu del hombre está dentro de él y utiliza una preposición eb, griega eb, que es dentro de, o sea, él está hablando del lado cognitivo del hombre, ¿sí me explico? Mientras que el Espíritu Santo no se utiliza esa misma expresión, ¿sí? Como dentro o de Dios o dentro de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo está, como lo había dicho Juan 15:26, está del lado del Padre, él procede del lado del Padre, ¿sí? Aquí utiliza una preposición para, que es del lado de, o cerca de, o junto de, ¿sí? Entonces, no es el Espíritu Santo lo mismo que el Espíritu de Nabucodonosor, no lo es.
¿sí? Porque el Padre no tiene un espíritu como nosotros. El Padre es espíritu, según Juan 4:24. No dice que el Padre tiene un espíritu como nosotros lo tenemos, ¿sí? O un aliento de vida como nosotros lo tenemos. Él es espíritu y Él imparte ese espíritu. Después dice que el Espíritu Santo, Jesús sopló los discípulos el espíritu, según Juan 28. No sé si lo que pasa es que aquí se está utilizando un hebraísmo. El hebraísmo anteriormente es un lenguaje simbólico, ¿sí? Primeramente en Ezequiel 37, 33, perdón, 37, dice que el Espíritu sopló. Este hebraísmo es significativo en la Biblia como para dar o dotar de autoridad, ¿sí? Dotar de autoridad o un despertar espiritual. Vamos a leer un poco Romanos. Me gustaría leerlo. Romanos 8. Romanos 8:11 dice que, hablando ahora sí del Israel espiritual, dice que, y el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, dice, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu. Y ahora aquí encontramos una preposición día como un agente medio, o sea, el Espíritu Santo va a resucitar o va a vivificar al pueblo de Dios, ¿sí? Como un agente. Entonces, este hebraísmo, como lo vemos, este hebraísmo era como como un parte de un tráiler de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en el pueblo de Dios, ¿sí? Y después de la ascensión del Espíritu Santo vemos que, pues, hay un despertar espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice después que el Espíritu Santo es la mente de Dios y hace una comparación de textos con textos, pero Romanos 8:27 dice que, me gustaría leerlo, Romanos otra vez, 8, pero ahora el versículo 27, dice que aquel que penetra los secretos más íntimos entiende la mente, dice, la mente del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Sí, aquí utiliza fromena, ¿sí? Que es mente o mentalidad. Quiere decir que el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo va a ser la mente de Dios si el Espíritu Santo tiene mente? Y no solamente eso, sino que el Espíritu, que Dios conoce la mente de ese Espíritu, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo no puede ser la mente de Dios. Ahora dice que después 2 Corintios 7, 7:13, perdón, 13:7, dice que el Espíritu Santo del Señor, como yo lo había mencionado, ahora él dice que la segunda cláusula dice del Señor, que el Espíritu del Señor hay libertad. Y es correcto, ese del Señor es un genitivo de fuente, pero si nosotros leemos un poquito más abajo, después dice que somos somos llevados o somos transformados por medio de ese espíritu, y utiliza una preposición griega hipo, que es por medio, por el agente que es el espíritu. ¿Sí? El 3:17 dice sí. Dice, y todo eso para bien ustedes favorece a Dios. Dice, ¿para qué? Perdón. Dice, nosotros pues, dice, no nos fijamos como se ve, dice, sino lo que no se ve, porque las cosas visibles duran por un momento. Dice que, 13:17. Dice que el Señor es el Espíritu, ¿verdad? Como lo había mencionado. Dice, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Dice, todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor. Dice, sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, o sea, en imagen del Señor. Sí, aquí vemos a dos señores, dice, por ser esta la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que esta obra la hace el Espíritu Santo, la obra de llevarnos al resplandor de Cristo, o ser del mismo resplandor, nos lleva el Espíritu Santo. Después dice que el nombre de mi Dios y el nombre de la Jerusalén, y hace ahí una comparación de textos. Lo que pasa es que yo te había dicho que Mateo 28:19 estaba utilizando primeramente en cada sustantivo estaba precedido por un artículo griego tú, ¿sí? Tu nekma, tu agión, o tu hiu, ¿sí? Que es el hijo, o tu pater, ¿sí? Que es del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí y está precedido por onoma, que es nombre, o sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo está hablando de tres personas que tienen o que poseen el mismo nombre, ¿sí?
no como lo estamos viendo, que la gloria de los ángeles y la gloria de Cristo, que al final de cuentas es la gloria de cada uno individualmente, ¿sí? Porque Cristo y los ángeles no son los mismos, ¿sí? Entonces ahí estás correctamente, entonces estás bien. Dice que después mencionaste algo como que Cristo, como el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios y de Cristo, como lo habíamos visto ya o como lo había mencionado, este de Dios o de Cristo se utiliza precisamente para adjudicarle a un agente, ¿sí? Por eso es que vemos al Pablo como siervo de Dios y como apóstol de Jesucristo, es el mismo Pablo, pero utilizando diferente sustantivo en genitivo de pertenencia, ¿sí? Tanto es de Dios, tanto es apóstol o siervo de Dios, perdón, como apóstol de Jesucristo, ¿sí? Quiere decir que es el mismo Pablo, solamente con diferente sustantivo en genitivo de pertenencia. Y bueno, tenemos más por aquí, creo que dice que Hechos 5 no habla del Espíritu Santo, sino como un representante del Espíritu Santo, de Dios. Pero el contexto está hablando de que le mintieron al Espíritu Santo, no dice que le mintió Dios, ¿sí? Sino que la acción se está ejerciendo entre el Espíritu Santo, entre Ananías y Zafira, ¿sí? Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo, no mienten a un hombre, sino mienten al enviado de Dios y del Hijo, y eso lo vemos en Juan 15:26, que es el enviado de Dios y que es el enviado también del Hijo. Y sí es cierto, con lo que él estaba diciendo, cuando ellos envían, cuando es enviado del Padre y del Hijo, también todo lo que se le hace al Padre, se le hace al Hijo también. Todo lo que se le hace al Hijo, también se le hizo al Padre, ¿no? Entonces, tenemos esto por aquí nada más. El Hijo es, el Hijo es Hijo de Dios, como lo dice, o es Dios, o de la misma sustancia, no por el simple hecho de que él haya sido heredado, ¿sí? Sino que Él es Dios porque estaba en la eternidad con Dios, como lo dice Juan 1:1, porque como lo vimos el imperfecto, en esa oración copulativa, Dios viene siendo un sustantivo cualitativo. Quiere decir que lo que es el Logos lo es también Dios, y lo que es Dios también lo es el Logos. Quiere decir que Cristo es divino, igual que el Padre, no por herencia, porque Él dijo que era hecho de la misma sustancia, y lo acabo de decir, pero no hay ningún texto donde diga que Cristo fue hecho de la misma sustancia. Más bien, Él se hizo hombre y Él también se hizo mayor que los ángeles. Como lo vemos en Juan 1:14, dice que él mismo se hizo siervo, Él mismo se hizo carne. ¿Sí? Y utiliza aquí también una voz media, que la voz media es que Él es la acción que ejerce el sujeto y cae sobre el mismo sujeto. Quiere decir que Cristo se hizo carne y también se hizo menor que los ángeles y al mismo tiempo cuando es purificado los pecados en la tierra, se hace superior a los ángeles. ¿Sí? Y bueno, es adorado porque por el simple hecho de lo que hizo, ¿sí? Del plan de salvación que efectuó, y es entronizado, y al momento de ser entronizado, le es mandado adorar. Eso es lo que tenemos por aquí. Y bueno, vimos que Romanos 9:5 dice que él era, bueno, se le fue dado ese dominio, o es llamado Dios sobre todas las cosas, porque Dios se lo dio. Pero mira, algo muy interesante es que Colosenses 1:15 Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, y es correcto. Lo que es la imagen no es Dios. Cristo no es el Padre en personalidad, pero es el mismo en esencia, es uno en esencia, uno en carácter, ¿sí? Dice que el primogénito de la creación, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, sobre Él, en el cielo y en la tierra, el universo visible e invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Entonces quiere decir que Cristo tiene la preeminencia porque Él creó, ¿sí? Como agente medio, creó todo lo que visible y lo que no es visible también. Se Bueno, terminó su eso es lo que tenemos tiempo, aquí. Esteban. Perfecto. Bien, ahora vamos a pasar por el bloque de preguntas y respuestas, ¿sí? Va a durar 10 minutos, ¿sí? Así que arranca Emanuel. Sí, algo quiere decir Emanuel. Sí, te hago una pregunta. Sí. Yo tiro una pregunta, él la responde y después él me hace una pregunta a mí, ¿así? Claro. ¿Cuántas preguntas son? Y hasta que dure el tiempo. Si son, por Ok. ejemplo, 15 preguntas, hasta que dure los 10 minutos.
más o menos. Dale, dale. Así que bueno, arranca Emanuel. Acordate de hacer las preguntas breves, así puede responder de manera clara también el hermano Esteban, ¿sí? Así que bueno, yo ahora voy a poner el cronometraje, así que empieza Emanuel. Bueno, mi pregunta es, en base a lo que se expuso, de que lo que yo expuse por lo menos, de que Dios es una persona definida, que es la persona del Padre, y que hay abundantes textos que lo muestran de esa manera, y que incluso Jesús lo señala, o sea, todo el tiempo se lo señala al Padre como el único Dios. ¿Hay algún pasaje en la Biblia que diga que Dios está formado por tres personas de manera puntual, de manera clara, o sea, que sea tan evidente como los textos que yo he mencionado de que Dios es una persona? Por ejemplo, Pablo dice, Dios es una persona que es el Padre, que es uno solo. Ok, bueno, contestando tu pregunta, es correcto, no hay un texto donde diga que hay un Dios formado en tres personas, ¿sí? Pero bueno, está la esencia. Lamentablemente partir desde una falacia, decir, bueno, es que si no existe un texto donde diga que Dios está formado de tres personas, entonces Dios no está formado en tres personas, es como decir los argumentos, apelar a los argumentos que hacen los ateos, que dicen, bueno, si no vemos a Dios, entonces Dios no existe, ¿sí me explico? Pero como vemos, hay innumerables textos donde también se le manda al Hijo, se le llama Dios, ¿sí? Dios sobre todas las cosas, Dios único, único soberano, ¿sí? Pero, tienes razón, el Padre es Dios, pero no se le dice que Dios es única persona, ¿sí? Es más, no hay en la Biblia que se le mencione al Padre como persona, y yo pudiera devolverte la misma pregunta diciendo que el Padre no es una persona por el simple hecho de que no le llame persona. ¿De acuerdo? Bien, haga su pregunta, Esteban. Ok, bueno, primeramente me gustaría preguntar algo que me llamó mucho la atención que dijiste, que él fue hecho de la misma sustancia. Estas son las palabras explícitas que él utilizó, hecho de la misma sustancia. Dime, ¿cómo es que fue hecho de esa misma sustancia, como tú lo acabaste de exponer? Sí, bueno, vos sabés perfectamente que yo no creo que Jesús sea hecho. O sea que evidentemente no quise decir que fue hecho, sino que está formado o forma o su sustancia es la misma del Padre. ¿Por qué? Bueno, porque abundantes textos bíblicos dicen que Jesús es el Hijo unigénito. Por ejemplo, Juan 3:16 dice que Dios dio a su Hijo unigénito, o sea, que tiene sus propios genes, para decirlo humanamente hablando. Sabemos que Dios no es carne, ¿no? Pero es de su propia esencia. Primera de Juan 4:10 dice que Dios envió a su Hijo. No dice que envió a su hermano para que se convierta en hijo, sino que dice que lo envió ya siendo hijo, envió a su Hijo. Primera de Juan 4:14 y 15 dice que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo, para que, dice, el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. O sea, el hecho de que Jesús sea de la misma sustancia que el Padre y que sea lo que todo el mundo tiene que reconocer, es que Jesús comparte la naturaleza divina junto con el Padre. O sea que no es que está hecho porque haya sido creado, como creen los testigos de Jehová, que dicen que Cristo es el primogénito de toda la creación porque Él fue creado. No. Cristo es el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas, perdón, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿a qué me refiero con que no que fue hecho, me corrijo porque no es el término más Sí, adecuado, pero sí de que es la misma sustancia que el Padre porque es el unigénito, es el único en el universo que comparte los genes con el Padre. ¿Los ángeles ok. son hijos de Dios? Sí, pero son creados. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí, pero somos creados. ¿Jesús es el Hijo de Dios? Sí, pero aparte de ser hijo de Dios, es hijo de Dios por engendramiento, o sea, fue engendrado por el Padre, ¿no? Bien, realice su pregunta, Emanuel. Bueno, hay abundantes textos en la Biblia donde el Padre es adorado, incluso es adorado por el mismo Hijo. El Hijo dice, te alabo Padre porque escondiste estas cosas, etcétera, etcétera. Hay abundantes textos en la Biblia que dicen que Cristo es adorado, fue adorado por los discípulos, fue adorado por los Reyes Magos, fue adorado por los ángeles. Pero ¿hay algún texto en la Biblia que diga que el Espíritu Santo debe ser adorado o que es adorado el Espíritu Santo de manera explícita? Ok, ¿voy? ¿La respuesta? Sí, ¿Es adelante. no? Ok, muy bien. Bueno, las veces que aparece la adoración del Hijo y el Espíritu, perdón, del Hijo y el Padre, es en la entronización del Hijo, ¿sí? O sea, al Espíritu Santo, ciertamente no hay un texto que se diga que se tiene que adorar,
pero no por eso deja de ser una persona individual, y no por eso deja de ser Dios. Lo que pasa es que ustedes quieren sujetar una adoración precisamente a Dios, ¿sí? O sea, Dios no lo define una adoración, ¿sí me explico? Ahora, fíjate bien, algo muy interesante que tú tocaste aquí es que, por ejemplo, Apocalipsis 5 habla de una entronización al Hijo, ¿sí? Pero cuando este hijo es entronizado, dice, y entonces vi, dice, entre los tronos, cuatro seres vivientes, perdón, sí, ajá, y el anciano del Cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, ¿sí? Cuando Cristo estaba en la tierra, según Juan 14:16, dice que enviaría a otro consolador, ¿sí? A otro diferente a él, pero de la misma clase. Quiere decir que cuando es enviado el Espíritu Santo o cuando es entronizado el Hijo, es enviado el Espíritu Santo. Tipológicamente, al Espíritu Santo no se le tenía que adorar. En estas dos veces que aparece la adoración al Hijo, es en la entronización. El Espíritu Santo, no, ¿por qué tenía que ser adorado si él no había efectuado la obra que había efectuado Cristo? O sea, se le adora a Cristo porque él efectuó la obra, según este mismo texto en el capítulo 6, digo, en el versículo 6, dice que él le es devuelto, perdón, en el 13, dice que le son devueltas sus prerrogativas divinas y no solamente eso, sino que es digno de ser adorado porque él, ¿sí? Él murió como cordero inmolado, ¿sí me explico? Entonces, ciertamente no hay un texto que hable de la adoración al Espíritu Santo, pero como vemos tipológicamente, no tenían por qué adorarlo porque él no había efectuado la obra de salvación en la tierra como lo está mencionando Apocalipsis 5, ¿sí? Y al Padre se le es adorado porque el Padre lo entroniza. Bien, puede realizar su pregunta, Esteban. Ok, bueno, dice que el Hijo de Dios es Hijo de Dios por engendramiento, ¿sí? Yo también creo que es por engendramiento, ¿eh? Para empezar, sin divagar tanto, yo también creo que es engendramiento. Ahora, ¿de qué manera fue engendrado el Hijo por el Padre? Esa es la pregunta. ¿De qué manera fue engendrado el Hijo por el Padre? Gracias. Sí, en realidad la Biblia no dice cómo fue engendrado el Hijo, pero sí dice en Miqueas 5:2 que las salidas del Hijo de Dios, que tiene que ver con su nacimiento, son desde los días de la eternidad. Desde el principio, dice, desde el principio, desde los días de la eternidad, remarco la palabra principio porque la voy a mencionar más adelante en otra pregunta, pero Proverbios capítulo 8, que habla acerca de la sabiduría, que es Cristo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24 y 1:30 dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios, o sea, esta sabiduría que habla en Proverbios 8 es Cristo, y dice, Jehová me poseía en el principio, remarco de vuelta la misma palabra principio que aparece en Miqueas 5:2, que no es un tiempo en la eternidad que para nosotros sería absurdo hablar, pero dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, o sea, antes de las obras Cristo estaba con el Padre, ¿no? Jehová estaba con Cristo. Dice, desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, o sea, antes de la creación, antes del abismo fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Hagamos al hombre es el Padre y el Hijo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, etcétera, yo estaba con él ordenándolo todo. O sea, este fue el engendramiento. Ahora, si bien la Biblia no explica, no da una explicación acerca del engendramiento, si Dios le dice a Cristo o a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo único que se puede observar en esa creación que Dios hace no es a 3 personas a la vez, ni a un ser de 3 personalidades, ni a un ser de 3 cabezas, sino que crea a una persona que está sola y en algún momento de su costado sale Eva. Y Eva es engendrada de Adán, es creada por Dios, no voy a entrar en esa falacia, sí, es creada por Dios, pero de Adán es engendrada, o sea, sale del costado de Adán, no de otra sustancia, sino de la sustancia de Adán. De la misma manera es que Cristo es engendrado del Padre y comparte con el Padre. A mi forma de ver, Cristo fue rasgado del seno del Padre en los días de la eternidad, que para nosotros es la eternidad, o sea que siempre, durante toda la eternidad, estuvo con el Padre.
Bien, queda 30 segundos. No, está bien. Podría agregar una cosa. Esta comparación entre Adán y Eva y el Padre y el Hijo, aunque parezca absurda, la toma el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 cuando dice el hombre es cabeza de la mujer y dice Dios es cabeza de Cristo. O sea, en esa comparación no hay ninguna disminución de la mujer, porque Pablo no es machista y tampoco hay una disminución del hijo. Terminó el tiempo, Emanuel. Ok, gracias. Bien. Bueno, ahora ingresamos para el bloque de diálogo abierto, así que ahora no voy a intervenir, así que pueden dialogar abiertamente. Así que ahora les voy a indicar cuando comience los 10 minutos de conversación, así que ahora pueden hablar. ¿Sí? Listo. A ver. Ya desbloqueaste. Volvemos. Un segundo. Volvemos porque todavía no activó el micrófono, Emanuel. Ahí te escucho, Esteban. Gracias. Ahora sí, inicien. Ok, bueno, tocaste Proverbios 8:20 al 22 y tocaste Miqueas 5:2. Bueno, lo que pasa es que Miqueas 5:2 está utilizando una, sí, en vez de, bueno, origen, sí, pero está hablando de su origen, sí, ¿de dónde viene él? Sí, porque Un origen de parentesco. Lee la descripción de la palabra salidas en el Strong y vas a ver que dice que es el parentesco, la salida al parentesco. Lo que pasa es que viene de exodoi, ¿sí? Con la preposición ek, hacia afuera. El movimiento es hacia afuera, ¿sí? Ahí O sea, ya por me eso perdí, es que Esteban. vemos... Ahí ya ganaste. ¿eh? Ahí ya ganaste, ahí ya Por no ejemplo, entiendo. no. Lo que pasa es que vemos que éxodo, cuando se traduce éxodo al griego, es salidas, ¿sí? Por eso el pueblo de Israel salió, ¿sí me explico? Entonces, los judíos de la LXX o de la Septuaginta conocían bien a cabalidad lo que era el hebreo antiguo y lo que era el griego, ¿sí? Entonces, cuando ellos traducen, al traducir este texto, lo hacen como salidas. Quiere decir que la salida de este caudillo es de un movimiento de traslación, ¿sí me explico? Por eso es que utiliza esa preposición ek, exodoi, hacia afuera, ¿sí? Entonces, te puedo cuando hacer viene Cristo, dime, te puedo hacer una sí, pregunta sí. para que la gente, a mí me interesaría que la gente entienda en claro español algunos principios. Si yo te No, hago es una que pregunta, estoy hablando en español. no, bueno, está bien, pero la gente, yo no sé cuánto de la gente puede llegar a entender eso, pero te hago una pregunta concreta. Dime. Miqueas 5 dice desde el principio. Uh-huh. Proverbio 8 dice desde el principio. Y Juan Sí. 1.1, que vos mencionaste de que era desde la eternidad, que yo lo tenía anotado como una pregunta, dice en el principio era el verbo. ¿Cómo me podés fundamentar de que Jesús no tiene principio cuando el versículo mismo dice en el principio, citando justamente Miqueas 5.2 y Proverbios 8 que hablan del principio de Cristo? Ok, aquí ¿Cómo está la podés pregunta. justificar eso? Sí, No sé. aquí está la respuesta y lo encontramos en el verbo imperfecto, que es existía, o sea, en el principio era. Lo que está haciendo es que está trasladando desde el principio hacia atrás y abarcando la eternidad o el principio y adelante, ¿sí me explicó? O sea, está abarcando tanto pasado, presente y futuro, donde se encuentra el apóstol Juan hablando, ¿sí? Cuando dice en el principio era, en el principio existía, ¿sí? El verbo existía con Dios o cara a cara Bueno, a Dios o en ahora compañía de está Dios. bien, yo te ¿Sí? lo Está concedo bien. porque no voy a No, entrar en eso, pero sí, suponete que Jesús no fue engendrado, no, suponete que Jesús no no estoy tiene diciendo que no fue principio, engendrado. pero Ajá, suponete que no tiene principio y que vos tenés razón en eso. ¿Cuántas ajá. personas ves en Juan 1.1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuántas personas ves ahí vos? Dos. ¿Dos personas? Dos ¿Cuántas personas, personas ¿no? ves en Miqueas 5 y en Proverbios 8 creando todas las cosas? ¿Cuántas personas ves? Dos. Dos personas, o sea, ahí hay dos personas creando las cosas. Entonces, ¿cómo se sostiene de que en realidad, lo que es el postulado trinitario, de que habían tres personas creando las cosas? Cuando la Biblia en todas partes dice que Dios creó todo por medio de su Hijo, por medio de Cristo. ¿A quién le dijo Dios hagamos al hombre? ¿A quién se lo dijo? Según No, todo esto que estamos lo, leyendo. sí. Lo que pasa es que también Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios formó y el Espíritu del Omnipotente, perdón, y el aliento del Omnipotente le dio vida. Entonces quiere decir que ahí están dos actuando Claro, activamente. está bien, Mira, pero el aliento del omnipotente es del mismo omnipotente. Es decir, si Dios dice, sopló en su nariz aliento de vida, ¿vos decís que le metió una tercera persona adentro de Adán? no, claro que no. Pero fíjate, dice, el Espíritu de Dios me creó. O sea, está hablando de primeramente de un espíritu. El Espíritu de Dios me creó. Y después
y el soplo del Omnipotente. ¿Te fijas cómo está hablando de dos? No está hablando del espíritu de un Es aliento que, de vida de Dios y luego mira, el aliento de vida de Dios. Estaría eso hablando se de dos. refuta fácil. Las dos cosas significan lo mismo y te lo puedo demostrar, por ejemplo, con Salmos 48, que dice, Jesús dijo así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿La voluntad de Dios y la ley de Dios son dos cosas distintas o son la misma cosa? Son la Bueno, misma cosa. El la Biblia espíritu está de hablando de... Jehová y el aliento del Omnipotente son exactamente la misma cosa. Cuando dice, el espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. El poder del Altísimo y el espíritu de Dios son la misma cosa. A menos que vos me digas que la ley de Jehová y hacer la voluntad de Dios son dos cosas distintas. Y es la No, lo que misma pasa es forma poética. que cuando está hablando de Es la la ley de misma Dios, forma. es lo que está escrito. No, ¿Me bueno, explico? pero Porque- te estoy presentando el principio sí. de que dice la misma cosa de manera distinta en la misma oración, y es obvio de que cuando dice el espíritu de Jehová y el soplo del Omnipotente, o como lo diga, no me acuerdo ahora, está hablando de la misma cosa, no de dos cosas distintas. Eso es No, porque infantil. está utilizando, fíjate, una conjunción copulativa. Fíjate aquí cómo dice, el Espíritu de Dios me hizo y, ¿sí? No está diciendo el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida, ¿sí? No está utilizando dos, está O sea que para, separando o la sea que primera oración. para vos O sea, el espíritu espérame, y el soplo son dos cosas distintas. no, lo que pasa es que, fíjate, escucha, dice que el Espíritu de Dios me hizo y está separando esta oración con la segunda, o sea, está dándole individualidad a la segunda oración, porque la segunda oración es que está hablando de que el soplo del Omnipotente me dio vida. El espíritu, es que la palabra espíritu no la puedes sujetar únicamente a un soplo o a una mente. Es que ¿Sí? Y eso más, significa en griego, no, en es que hebreo y en chino significa eso, es que en exactamente griego lo puede mismo. ser, en Significa griego se le soplo. denomina a los espíritus, a los demonios se les denomina espíritus, ¿sí? Sí, claro, porque A tienen las su personas, influencia. las personas se les llaman espíritus. De hecho, también el espíritu también va relacionado a las personas. O sea, también cuando hablamos de un espíritu, hablamos de una persona también. O sea, por eso te digo que no puedes sujetarlo Claro, únicamente a lo que es. pero te traigo de vuelta el ejemplo. ¿El espíritu de Ajá. Nabucodonosor es otra persona o es Nabucodonosor mismo? No, es Nabucodonosor. Yo estoy Bueno, totalmente de entonces, acuerdo con eso. evidentemente, el espíritu, si yo te lo voy a poner de esta manera, ¿qué son los espíritus inmundos? Te lo voy a preguntar así. ¿Qué es para vos un espíritu inmundo que aparece en la Biblia? Porque la Biblia separa inmundicia de santidad. De hecho, si vos vas al Antiguo Testamento, dice, están las leyes así, leyes de inmundicia y santidad. Entonces vos tenés lo santo es contrario a lo inmundo, ¿sí? Lo Claro. santo se opone a lo inmundo. Ahora te pregunto, ¿qué son los espíritus inmundos? ¿Qué son para vos? Pues que la Biblia lo menciona. Los No, pero ¿qué espíritus son? ¿Qué inmundos son los son? demonios. Sí, son los Son demonios. ángeles, bueno, son los ángeles de Satanás. Llevan la influencia de quién? De Satanás. O sea, el espíritu inmundo es un espíritu que trabaja para Satanás y que trae el espíritu de Satanás. No es que Satanás tenga un alter ego, que sea el espíritu de Satanás es un alter ego de Satanás. No, es la influencia de Satanás. El Espíritu Santo, y lo dice Hebreos capítulo 1, Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. No digo que el Espíritu Santo sean los ángeles, digo que la influencia y el Espíritu Santo, la presencia de Dios, es traída por los ángeles santos. Si el Espíritu Santo, si el Espíritu inmundo es un ángel malo trayendo la influencia de Satanás, el Espíritu Santo evidentemente tienen que ser los ángeles de Dios que traen la presencia de Cristo y del Padre. Por eso se lo llama Espíritu Santo de Dios y Espíritu de Cristo, de la misma manera. Y entonces dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cómo está el Espíritu del Señor? La visión es clara. De ahora en más veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios que suben y bajan por el Hijo del Hombre. La escalera de Jacob en Génesis presenta a Dios en el cielo, que es el Dios altísimo, el Padre, la escalera que es Cristo, el puente entre el cielo y la tierra, y ángeles de Dios que suben y bajan. Y se acabó la historia, y no hay más. Ahora, el misterio del Espíritu Santo, a mi forma de ver, lo que trae es una prueba de fe para ver si vamos a obedecer la Biblia adorando solamente a quien hay que adorar o vamos a adorar un Dios que nosotros creamos. Porque yo te hice una pregunta, ¿dice la Biblia que hay que adorar al Espíritu Santo? Vos me dijiste que no, y a mí me quedó pendiente la otra pregunta. Si la Biblia dice que no, ¿por qué le adoran? O sea, ¿por qué le adorás o por qué le adoran los que creen en la Trinidad? Primeramente aquí estás partiendo desde una falacia de generalización apresurada. Nadie dijo que adoramos al Espíritu, ¿sí? O sea, yo en ningún momento toqué el tema de la adoración al Espíritu Santo. ¿Y por qué?
Bueno, como dices, si la Biblia guarda silencio en el aspecto de la adoración al Espíritu Santo, yo no tengo por qué adorarlo, aunque tampoco la Biblia dice que no le adoren al Espíritu Santo. Entonces yo pudiera caer en la misma falacia que tú estás cayendo, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, No, hermano. no, O sea, claro que no, claro que y sí, claro que no, porque yo te claro que digo, sí, porque te digo entonces, una cosa, sí, entonces fíjate, La fíjate, Biblia, si se adoran, la fíjate, Biblia sí, prohíbe, qué sé yo, vamos a suponer, la Biblia prohíbe hacer penitencia sobre el maíz o autoflagelarse, la Biblia lo prohíbe, la Biblia no lo prohíbe, por eso lo voy a hacer. O sea, claro. vos no partís de lo que la Por eso es lo Biblia, que te estoy, por pará, eso es lo que yo te estoy diciendo. vos no Partiríamos partís, desde esa no, misma falacia. pero vos no partís de lo que la Biblia, de lo que la Biblia no prohíbe. Vos deberías partir desde lo que la Biblia manda. ¿La Biblia manda adorar al Padre? Sí. ¿Manda adorar al Hijo? Sí. ¿Manda Vale, adorar al Espíritu Santo? No. Por lo tanto, cualquiera que lo haga estaría desobedeciendo la Biblia. correcto. Pero Ah, es lo bueno, que te estamos digo, de acuerdo. yo no adoro al Espíritu Santo, ¿sí? Aunque tampoco está de Bueno, más. te agradezco y yo quiero ser claro con esto, más allá de que esto es un debate, yo agradezco lo que acabas de decir porque para mí eso es muy importante, Esteban, y habla muy, muy bien de vos. Se acabó el Ok. tiempo, chicos. Yo le cedo, discúlpame que por ahí ocupé un poco de tiempo, si le quedó algo en Sí. el Sí, claro, tintero pues yo es no que tengo hablaste problema. más. Si ustedes quieren, yo lo que puedo proponer, Monopolizaste la plática. Ajá. sí, no, es que justamente no iba a intervenir porque era un diálogo abierto. Si ustedes quieren, podemos extender los 5 minutos más, ¿sí? Si ustedes están de acuerdo y ustedes me permiten, lo extendemos 5 minutos más. ¿Les parece? Dale para Sí. adelante, Brian. Yo apago el micrófono y lo escucho los 5 minutos esto. Perfecto. Adelante. Ok, bueno, lo que pasa es que tú estás partiendo desde lo que alguien más te ha dicho, ¿sí? No lo que yo he estado diciendo aquí en el debate. Primeramente, como yo te había dicho, no hay ningún problema si no se le adora o si se le adora. Cuando se le menciona la adoración al Hijo y al Padre es porque hay un evento detrás de eso, que es la entronización del Hijo, ¿sí? Porque tú estás partiendo desde esos dos eventos, ¿sí? Y cuando se habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es enviado. La obra del Espíritu Santo aún no ha terminado, sigue en proceso. ¿Me explico? Y bueno, tú dices que es una influencia, que los ángeles suben y bajan como influencia, pero el Espíritu Santo nunca dice que es bajado por ángeles. Ahora sí, tú estás cayendo en la misma falacia, ¿sí? Porque no hay ningún texto que diga que los ángeles suben y bajan con el Espíritu Santo como influencia. El Espíritu Santo, como te dije, se le menciona de una manera individual, como un agente personal. Las acciones que él toma o las acciones que él ejerce son acciones de un agente individual al Padre y al Hijo, como lo vemos en Mateo 28, 19, como lo vemos en 2 Corintios 3, 14 y 14, 13, ¿sí? Que son individuales, tanto el Padre, tanto el Hijo como el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, porque están cayendo bajo la misma oración. Todavía si tú dijeras, bueno, es una oración distinta, pero los tres, tanto la despedida de 2 Corintios 13, 14 como Mateo 28, 19, están hablando de individualidad, ¿sí? Ahora, tú partiste de que el Espíritu es una influencia, ¿sí? No sé de dónde sacas eso, porque la Biblia no lo menciona, no menciona ¿Te, absolutamente nada de que el te- Espíritu sea una influencia. te puedo responder? Dime. O sea, yo mencioné un texto bíblico que era la presencia, que la Biblia menciona que es presencia, la Biblia menciona que es aliento, la Biblia menciona que es gloria, la Biblia menciona muchas definiciones Tú y es estás más, hablando de una no, influencia. no, pero espera, es más, Ujú. hice una aclaración, que ninguna de las definiciones que yo iba a dar iba a ser totalmente acabada porque siempre reconocí que había un manto de misterio con respecto al Espíritu Santo, También del Padre. ¿sí? Digo, porque ¿En esa qué frase sentido? tú la sacas de Ellen White, pero, por ejemplo, si nosotros vamos a otras citas, también dice que Dios es un misterio, o sea, la naturaleza de Dios es un misterio, y la menciona más de 3 veces, ¿sí? En Alza tus ojos hay una cita parecida a la del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios, conforme a la naturaleza del Padre y del Espíritu Santo, la Biblia Yo, guarda yo, silencio. yo me estoy limitando solamente a la Biblia y no voy a citar texto del Espíritu y Profecía, No, lo porque que pasa es la que lo estás Biblia, citando. no, Ajá, porque no, yo estoy diciendo que ajá. yo reconozco que es un misterio porque la Biblia no lo presenta. Es Sí, decir, porque Ellen White ya lo había mencionado. La Biblia no habla de adorar al Espíritu Santo, no, es más, Claro, no lo explica de ninguna manera, pero sí deja claras ciertas cosas. Deja claro quién es el Dios Altísimo, eso lo deja claro, y que ese Dios Altísimo tiene un hijo. Eso lo deja bien claro la Biblia. Entonces, claro. nosotros podemos centrarnos en lo que la Biblia
no desarrolla del todo, o podemos obedecer lo que la Biblia dice claramente. No, Cuando la es que Biblia si nosotros nos sujetamos a la Biblia también manda, también al Hijo le llama Dios, y Dios sobre todas las cosas. claro, ¿Sí? y yo te expliqué, y la ¿Por qué? explicación que yo di, ¿quién puso a Cristo sobre todas las cosas? No, oye, Lo estamos leímos, hablando de esencia, pará, no de subordinación, ¿eh? ¿quién Porque tú dice estás la partiendo desde Biblia? dos, No, mira, tú ¿quién estás dice la partiendo Biblia? desde una subordinación y esencia, son dos cosas diferentes. Vos dijiste ¿Sabes que cuál es la diferencia entre subordinación y esencia? Vos dijiste que Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién puso a Cristo sobre todas las cosas, según No, la es también Biblia? Dios, es también Bueno, Dios, el es Padre. Dios único, como dice Juan ¿Quién, 1:18, que es el Dios único. ¿Quién le dio a Cristo tener vida en sí mismo, según dice la Biblia? La Biblia dice así que a Cristo le fue dado por Dios el tener Sí, vida en sí mismo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? claro que sí. Como el Ahora, Padre tiene vida en sí mismo, también se le dio la vida en sí, el poder de tener vida, el poder de dar pero vida. ¿Sí? No quién que el se lo Padre dio le haya eso? dado la ¿Quién vida. se lo dio? ¿Quién se lo El dio? Padre, El Padre. claro. Ahora, cuando Cristo Ahora, dice, escúchame una cosa, cuando Cristo ajá, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿cómo se le va a dar potestad si él ya la tiene? Evidentemente se la ahora, dio, pero ¿quién se la dio a la ajá, potestad a Cristo en el cielo y en la tierra, Esteban? estamos hablando de esencia. No, de la potestad no hay ningún problema, ¿eh? O sea, ¿Quién le dio la potestad a Cristo? El que brother, está por encima de yo no Cristo, estoy el que hablando está por encima de de Cristo, potestad pero ni lo de, leímos, lo sí, leímos yo no claramente, estoy hablando Esteban. de potestad ni de orden ni oficio. Yo estoy hablando de esencia, que eso no lo contestaste. Ahora, primera de Juan 1:1 dice que al lobo de vida. ¿Cómo puede ser que algo que tiene vida, que se le está mencionando que tiene vida y que es capaz de dar vida, Dios le está dando vida, ¿sí? O el Padre le está dando vida. Estamos hablando de que Dios le dio el poder de dar vida. Así como Él tiene el poder de tener vida en sí mismo, el Hijo también tiene poder en sí mismo de dar vida. No, ¿Sí? dice No que es le que fue Dios le haya dado, dado dice vida. que le fue dado. Le Claro, le fue fue dado dado. el poder de Ah, dar bueno, vida. no, pero ¿Sí? vos No que le dijiste haya dado tiene, vida. vos dijiste tiene, y la Biblia dice le fue dado. O sea, si a Cristo le es dada potestad, le Bueno, es dado del tener ser vida dada en es sí que la mismo, tiene. ¿Sí? evidentemente es porque el Padre se lo dio. El Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga Se a tus acabó el enemigos por tiempo, detrás de tus chicos. pies. Gracias, Brian. No Bien, respondiste. Pero bueno, está bien. bien. Les voy a dar 2 minutos para que pueda concluir con cada uno con su postura y bueno, para que se tomen el tiempo de, bueno, de cerrar con sus ideas y saludar al público. Así que el que quiera empezar, si Emanuel o Esteban. Okay. Bueno, yo concluyo con que hay un Dios unificado, ¿sí? Como lo vemos en la palabra hebrea ejad, que viene de ahad, ¿sí? Que es unificar, como el Espíritu Santo también es parte de esa unidad, porque es otro igual a Cristo, de su misma clase, pero diferente a él. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene poder, tiene autoridad, también tiene personalidad individual al Padre y al Hijo. ¿Sí? También podemos tener comunión con Él, como lo dice 2 Corintios 13:14. ¿Sí? El Espíritu Santo también puede soplar, dar vida, así como dice primera de Pedro 3:18, que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, es resucitado Cristo, ¿sí? Como un agente medio. Entonces, a lo largo de la Biblia, vemos la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Como un ser individual, independiente del Padre y del Hijo, que toma acciones, ¿sí? Que llora, que se contrista, ¿sí? Entonces, cuando partimos de la palabra personalidad, no es que esté hablando de una persona de carne y hueso, ¿sí? Sino de alguien que tiene mente, ¿sí? De alguien que tiene individualidad, de alguien que puede dar testimonio, de alguien que puede hablar. ¿Sí me explico? Cuando yo hablo de la palabra personalidad, no estoy refiriéndome a una persona de carne y hueso, ¿sí? O a un humano. ¿Sí? Cuando yo hablo de personalidad, es alguien que que tiene rasgos cognitivos, ¿sí? Que puede hablar, que puede contristarse, que puede tomar decisiones, puede ser un agente. Entonces, esta es mi definición a mí del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que si bien, como dice Emanuel Vallejos, hay muchas cosas que la Biblia guarda, que tipológicamente podemos ir viendo a lo largo del recorrido cristiano hasta nuestras fechas, ¿sí? Pero eso no le quita que el Espíritu Santo siga siendo otro diferente a Cristo, como lo menciona Juan 14:16. ¿Sí? Y aunque él quiera mencionar que el Cristo no es el Padre o no es el Altísimo, Cristo es de la misma esencia que el Padre,
quiere decir que también es único Dios, es Dios sobre todas las cosas, es nuestro Dios y Salvador, y Muchas gracias, también Esteban. se le adora. Sale, muchas gracias. Bien, Emanuel, sus 2 minutos Sí. para concluir ahora. Bueno, si lo que ha presentado mi oponente, con el mayor esfuerzo, podríamos llegar a concluir de que hay tres individuos, que los tres son Dios o que los tres son divinos, y a lo sumo podríamos llegar a decir que hay tres dioses, lo cual no es lo que él cree. Obviamente yo sé que vos no crees eso. Pero yo le pedí evidencia de que esos tres forman un Dios. Y no hay un texto que diga que los tres forman un Dios. O sea que el problema no se resuelve. El problema entre un Dios bíblico, un solo Dios, y la multitud de dioses que puede llegar a ver en la Biblia no se resuelve. En cambio, en lo que yo he presentado, creo que es bastante evidente, bastante claro de que cuando la Biblia habla de un Dios único, del Altísimo, del solo soberano, el que habita en luz inaccesible, que es más, la Biblia dice que nadie ha visto nunca a Dios, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, al único Dios, al Altísimo, nunca lo hemos visto ni aún en las manifestaciones del Antiguo Testamento, sino que siempre fue Cristo el que estuvo representando a su Padre. Citación Cuando apócrifo. tomamos, cuando tomamos, Sí, pido por favor que no lo interrumpa, Ah, Emanuel. perdón. cuando tomamos la explicación que yo he presentado con varios textos, como el apóstol Pablo dice, un solo Dios, el Padre. Jesús dice, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios, lo deja bien claro. Pablo en 1 Corintios 15 dice que ese Dios que estaba sobre todas las cosas, que es Cristo, se va a sujetar al Padre, porque obviamente el Padre mayor es que Él, como dice Juan capítulo 14, Jesús dice, mi Padre es mayor que yo, y Él hace todo lo que el Padre le manda. Esa sujeción no es fingida porque vino a la tierra y se hizo humano. Esa sujeción ya era desde que Dios decidió enviar a su Hijo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y lo más importante que quisiera destacar es que la manera de entenderlo, como yo lo he presentado, es la única manera de poder ver la magnitud del amor de Dios. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, y también lo dice así, en esto se ve el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo. No dice en que Dios bajó y se hizo hombre y se hizo pasar por hijo y tomó el rol de hijo y el otro tomó el rol de padre. No, no. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito, y encima Muchas gracias, unigénito. Emanuel. Gracias. Bueno, hemos concluido con el debate, así que quiero agradecerle a ambos por el respeto que se han tenido mutuamente y también quiero agradecerles públicamente a ustedes dos por haber depositado su confianza en mi trabajo como moderador de este debate. Espero que lo haya hecho con excelencia y también lo haya disfrutado el público. ¿Algunas pocas palabras que quieran dedicar ahora? Brian, yo te agradezco nuevamente, te agradezco públicamente porque ni bien te dije, vos estuviste dispuesto, y bueno, para los que por ahí si hay público de nosotros que está mirando, que sepan que vos no sos adventista ni siquiera, o sea que el moderador fue neutral y tuvo la disposición y el respeto de poder hacer este debate, que creo que puede enriquecer también tu canal, así que le agradezco también a Esteban por la invitación. Sí. Igualmente, te agradezco mucho. Y pues sería bueno que de repente se diera otro diálogo un poco más extenso. Pero pues agradecemos, eh, Brian, tu disposición y gracias por este espacio. Saludos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿La gente cómo los puede ubicar? ¿Tienen alguna red social, algún número de teléfono? Emanuel, ¿cómo hacen para que la gente se pueda contactar contigo? Bueno, para ver todas las redes, porque está Telegram, YouTube y TikTok y bueno, otras redes, vayan a infonom.me, ahí están todas las redes, ¿sí? Si no, en el canal de YouTube me buscan como Infonom y ahí van a poder ver videos y material. Esteban. Sí, a mí me pueden ubicar pues como mi nombre, como Esteban Antonio Daniel Ursúa. Pueden ubicarme como mi nombre. Ahí tenemos varios grupos donde hay ya varias personas. Podemos agregarlos a los grupos, igual al grupo de WhatsApp, sin ningún problema. Pueden buscarme así y ya pues ahí nos podemos contactar. Genial, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y bueno, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, a Infonom y a mi canal. Así que les mando un abrazo fraternal para todos. Muchas gracias.